Shalom Raja, paz y bendiciones, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde tú te encuentres. Yo pido al Eterno, oro a Él, para que te bendiga y te guarde, que seas sano y prosperado, según prospera tu alma. Bueno, pues mis hermanos, mis amigos, hermanas y amigas, hoy vamos a estudiar la fracción número 11, que es Vaigash. Si tú estás viendo el video por TikTok, voy a dejar un link ahí en los comentarios para que tú puedas ver el video completo, porque en TikTok solamente tengo 10 minutos. Bueno, nosotros estudiamos, los que creemos en el Eterno, seguimos al Eterno, somos seguidores del Eterno, y cada día o cada semana estudiamos una fracción de la Torah. En esta ocasión nos toca estudiar la fracción Vaigash, que traducido al español quiere decir y se acercó. Yo te voy a dar comentarios a grandes rasgos de lo que sucede en esta fracción, pero es muy bueno y es importante que tú estudies, que tú agarres la Biblia y que la leas las veces necesarias para que el Eterno, bendito su nombre, te dote del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y entiendas lo que nos quiere decir, porque dentro de cada fracción hay un mundo de datos importantes, de tesoros escondidos que el Eterno nos muestra para poder vivir bien. Y también en estas fracciones, en estas parashot, pues nos habla de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Tú lo conoces con el nombre de Jesús, pero ese no es su nombre. Su nombre verdadero es Yahshua, y que la palabra Yahshua es una oración. Si lo vemos desde un punto de vista, ¿cómo les diré?, analítico, Yahshua es una oración que quiere decir Yahweh salva. O sea que ese nombre no le está dando posesión a un hombre, sino le está dando honra al Eterno, ¿verdad? Pero bueno, ya un día con más calma hablaremos sobre el nombre, pero sí es importante, amigo, amiga, hermano, hermana, que conozcas a tu Hacedor. No te dejes llevar por las corrientes del mundo, no te dejes llevar por lo que hablan. Escudriña la palabra, dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach, escudriñar las escrituras, porque debes de saber que en ellas está la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. El que te da la vida eterna es Yahshua, pero Yahshua es la Torah, Yahshua es la escritura, es la palabra. Entonces, si tú no le haces caso a la palabra, pues no le estás haciendo caso a Yahshua. Entonces, ahí es donde entra el que cavilamos, sí, no, y nos podemos perder de una gran bendición. Bueno, entonces vamos a empezar y vamos a decir el Shema Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y amaré a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza, y amaré a mi prójimo como a mí mismo, Beshem Gadol Yahshua HaMashiach, toda Rabá, Omen, Omen. Nosotros obedecemos a nuestro Padre, somos un pueblo de mandamientos, el Eterno nos dio mandamientos, y el primer mandamiento y mayor es declarar que nuestro Rey, nuestro Adón, nuestro Padre, uno es, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo dice Yahshua en una de las buenas nuevas. También, antes de empezar, te recomiendo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, es que leas la Torah, leas la Biblia, toda la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Léela porque muchos que se levantan a predicar la palabra, a veces le ponen de su cosecha. Y entonces, aguas, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez se les olvida, porque lo inventan. Entonces, aguas. Es muy importante lo que se declara uno con su boca. Hoy
me da gusto que muchos estén predicando la palabra, que estén mandando sus videos de TikTok, me da gusto, pero hay muchos que por la emoción quieren predicar, quieren hablar, quieren decir, y a veces ponen de su cosecha, y eso está mal. Sí, pero bueno, dice el eterno Yahshua, en una también de la historia de Yahshua, los apóstoles le dijeron, Señor, hay uno que no está con nosotros, predica tu nombre, expulsa demonios a tu nombre. Le dijimos que no lo haga, porque no viene con nosotros. Y dice Yahshua, no se lo prohíbas, déjalo que lo hace, porque el que no está contra mí, con nosotros está. Entonces, nada más que mucho cuidado con lo que predicamos. Bueno, pues, habiendo dicho esto, vamos a empezar. Entonces, como les dije, la fracción es la 11, se llama Baigash, y dice, y se acercó. Y va de Génesis 44, 18 al 47, 27. Son pocos capítulos. Vamos a leer el primer verso de la parashá, de la fracción 44, 18. Y ahí vamos a anotar el nombre de la parashá, ¿verdad? Dice, ¿ya tienes tu Biblia? Ábrela. Tienes que tener la Biblia en la mano. Entonces Judá se acercó, Baigash, y se acercó a él y dijo, Señor mío, te ruego que permitas a tu siervo hablar una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como el faraón. Bueno, como te digo, yo te voy a dar puntos específicos de la parashá. No la vamos a leer toda, no te la voy a explicar toda porque es un mundo, es una belleza, una riqueza la palabra del Eterno, donde podemos sacar tanta información. Sin embargo, hay cosas que a mí me llamaron la atención y son palabras, son frases, son oraciones interesantes que vemos en este primer capítulo. En el capítulo 44, del 18 al 34, y en este verso, ¿verdad? En este verso hay cosas, palabras y acciones que nos llaman la atención. Una de ellas dice, y se acercó a él, ¿verdad? Se acercó. Aquí vemos la humildad de Judá. Está hablando de Judá. Si recordamos la parashá anterior, pues José, que no lo reconocían, había pedido que trajeran a su hermano. Y Rubén le dijo a su padre Jacob, yo confío en mí, y si no, ahí están mis hijos, mátalos, ¿no? O sea, que dijimos que eso no era lo correcto. Ojo, publiqué la parashá anterior, que fue Miketz, por TikTok, pero todavía no aparece porque la están analizando, pero la puedes ver en el canal de YouTube, Eres Israel, por si la quieres ver, porque ahí estoy explicando lo que ahorita, porque quién sabe por qué TikTok me la congeló, no lo sé, la sigue revisando, pero bueno. Entonces, en ese capítulo, Jacob no confía en Rubén, y Rubén es el primogénito, pero por los errores y pecados que ya había cometido, ya no prestaba atención Jacob a Rubén, hasta que Judá le dijo, si dice, confía en mí, si yo te fallo, yo me hago responsable, ahora sí que yo soy el culpable. Y es donde ahí hasta se cambia la Biblia, dice Israel su padre, ¿verdad? Y con Rubén dice Jacob. Entonces es donde confía Jacob y manda al joven. Y bueno, ya descubren, bueno, José le siembra una copa y descubren que Benjamín traía la copa. Entonces José dice, se va a quedar como esclavo y ustedes son libres. Entonces es cuando Judá toma la iniciativa, toma el valor y con pruebas de humildad se acerca a él, ¿verdad? Y cómo le habla, ¿verdad?
y le dice, Señor mío. Vamos a leerlo nuevamente. Entonces Judá se acercó y le dijo, Señor mío, la humildad, ¿verdad? La humildad. Posiblemente, a lo mejor, como no sabía que era José, y como José estaba en un puesto muy importante, porque era el señor de toda la tierra, abajito tantito del faraón, es lo que vamos a hablar, porque también este contexto representa el reino de Elohim, representa a la novia y representa a Elohim mismo, que también se los había comentado en la parashá anterior, ¿sí? Donde José es vestido de lino fino y resplandeciente. ¿Y quién es vestido de lino fino y resplandeciente? La novia, ¿verdad? Y le dice, Faraón, tú vas a gobernar sobre todo esto, solamente yo voy a estar arriba de ti. Y lo hace pasar con el segundo carro. En el primer carro iba Faraón, ¿verdad? Y toda rodilla se dobla. Y es lo que va a suceder en un futuro cuando nuestro Adón Yahshua HaMashiach venga con todos los escogidos, con todos los salvos. Yahshua irá al frente, su pueblo irá con él y toda rodilla se doblará. Pero bueno, trata de ver la parashá anterior para que entiendas lo que te estoy explicando. Entonces, 1 se acerca, 2 dice, Señor mío, y 3 dice, pues tú eres como Faraón. Fíjense, vamos a leerlo. Entonces Judá se acercó a él y le dijo, Señor mío, te ruego que permitas a tu siervo hablar unas palabras al oído de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Imagínense, ¿no? Tú eres como... ¿Quién podía acercarse a Faraón? ¿Quién podía acercarse a Faraón? Y en un tiempo, cuando el pecado de nuestro pueblo, ¿quién podía acercarse al Eterno? Solamente el Cohen Gadol se acercaba una vez al año. Entonces, porque tú eres como Faraón, ¿verdad? O sea, Faraón estaba arriba de Joseph. Joseph, por la sabiduría que le dio el Eterno, gobernaba todo. Sin embargo, Joseph respetaba la jerarquía. Así nosotros debemos de respetar a nuestro Padre. Nuestro Padre nos va a poner en un lugar, aquellos que nos arrepintamos, que en verdad nos portamos bien, nos va a poner en un lugar hermoso. Pero Yahweh siempre estará arriba de nosotros. Siempre, siempre, siempre. Y bueno, entonces aquí ya le empieza a Judá, le empieza a explicar todo, ¿verdad? Y ahí José, pues ve que los hermanos están arrepentidos y Judá dice, mira, yo le prometí a mi padre que te traería salvo al joven y si no, ahí está mi vida, yo soy el responsable. Entonces yo te pido, dice Judá, que dejes libre al joven y a mí tómame como esclavo. O sea, él dio su vida, él dio su amor por su hermano. Cuando eran los hijos de la amada, de Rachel, ellos no querían a José, tal vez tampoco a Benjamín. ¿Por qué? Pues porque eran del hijo de la mujer que amaba a su esposa, dio su esposo, Jacob, ¿verdad? Entonces, y en esta ocasión, demuestran el amor y la protección para Benjamín. No querían que nadie lo tocara, que le sucediera nada. ¿Por qué? Porque su padre podría morir. Entonces, José ve esto, se conmueve, ¿verdad? Y pues, ¿cómo se llama? Se da a conocer. ¿Y dónde se da a conocer? En el capítulo 45, ¿verdad? En el capítulo 45 se da a conocer Joseph con sus hermanos, ¿verdad? O sea, dice, ¿sabes qué? Yo soy Joseph. Los hermanos sorprendidos, bueno, ¿cómo? ¿Quién eres tú? Y bueno, sí, con el grupo en el cual yo estoy también aprendiendo la Biblia, porque también tenemos a alguien que nos predica la Biblia, ¿cómo se podía dar a notar José? ¿Cómo se podía dar a notar José que era José? Y obviamente y seguramente, pues, enseñó la circuncisión de carne que él tenía, porque solamente a los hijos del Eterno se le había dado ese mandamiento,
la circuncisión. Y hoy en día ese mandamiento sigue, es un pacto. Es un pacto donde el Eterno identifica a sus hijos, porque es un pacto eterno entre los hijos de Abraham y Elohim. Entonces ahí es donde ellos, no lo dice la Biblia, pero seguramente eso pasó. Bueno, y aquí lo que me llama la atención en el capítulo 45 es que José no toma como mal que haya sido vendido, que haya pasado 12 años en prisión. No lo toma mal, porque hay que recordar que un verso de la Biblia, ¿verdad? Dice que todos los que aman a Elohim, todas las cosas ayudan para bien, ¿verdad? Porque a través de José, Elohim salvó a Israel y al mundo entero, porque ciertamente venía un juicio fuerte. Iba a haber provisión, pero también iba a haber escasez, sequedad. Y vimos en la parashá anterior que José le dijo a Faraón que se proviera de un varón con sabiduría para que les pudiera administrar. Y el Eterno le dio la sabiduría al Faraón para escoger a José. Entonces, aquí el Eterno es complaciente para todos. Nuevamente, hace salir su sol para buenos y para malos. Deja caer su lluvia para buenos y para malos. Pero yo quiero que leamos un verso del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, y es Mateo 5:45. El Eterno aquí muestra la compasión para todo el mundo, no nomás para Israel, para todo el mundo, pero la bendición vendría por medio del pueblo de Israel. Vamos a leer Mateo 5:45. Aquí hay algo muy importante. Dice así, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que envía su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Aquí José había ido a Egipto, a un pueblo que a lo mejor no era justo, era injusto, era pagano, era goyín. Sin embargo, el Eterno demuestra que su sol sale para buenos y para malos. Deja caer su lluvia para buenos y para malos. Pero fíjense, quiero leerles el verso anterior. ¿Qué dice el verso anterior? Dice así, lo voy a leer, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los maltratan y persiguen. Leo el 45, para que sean hijos de vuestro Padre, para que, oigan, para que nosotros, para que tú, yo, los que creemos en el Padre, Yahweh, bendito su nombre, seamos hijos de Elohim, tenemos que amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen. Tenemos que hacer eso porque el Eterno lo hizo aquí con José. ¿Sí? A lo mejor, y seguramente, y lo vamos a ver después en las siguientes parashot, que Israel no era agradable a los ojos de los egipcios. Y sin embargo, el Eterno los bendijo y les dio 7 años de prosperidad a través de Joseph. Así nosotros también, a veces nos cuesta trabajo orar por nuestros enemigos, orar por aquellos que nos aborrecen, por aquellos que nos persiguen. Ya haré un video de cómo podemos orar por nuestros enemigos. ¿Sí? Ya lo haré y les explicaré, porque sí podemos orar por nuestros enemigos. Sí podemos orar por nuestros familiares que se portan mal, que son groseros, que nos calumnian. Sí podemos orar, y no en una forma mala, sino en una forma buena para que sean llamados a ser hijos de Elohim. Pero bueno, aquí José, el Eterno, había hecho con José esto para preservar la vida
Y lo vemos donde, lo vemos en el capítulo 45, verso 5. Dice, ahora no se entristezcan ni se enojen con vosotros mismos por haberme vendido acá, que para perseveración de vida me envió Elohim delante de vosotros. Aquí está diciendo, ustedes no me enviaron, me envió Elohim, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuevamente vemos la frase de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, José sabía que esto era para un bien, ¿verdad? Y bueno, aquí, si seguimos la lectura, José predice o profetiza la liberación del pueblo del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Del pueblo, miren, leemos el 6, dice que ya hubo 2 años de hambre en la tierra y aún quedan 5 años en que no habrá arada ni siega. 7, Yahweh me envió delante de vosotros para que vosotros sobrevivan. Sí, aquí salva a Israel y salva a Egipto. Y termina con este verso, el 7, para darles vida por medio de una gran liberación. Gran liberación. ¿Cómo? ¿Estaban esclavizados? No, ¿verdad? Pero iban a estarlo. Y ahí José está profetizando que les daría vida por medio de una gran liberación, donde el eterno Yahweh, bendito su nombre, demostraría su poder para sacarlos de Egipto. Entonces, son cosas tremendas, hermosas, que el Eterno nos va enseñando a través de su bendito Ruach HaKodesh, y está escrito en la bendita Biblia, ¿verdad? Entonces, recalca, así que, dice el 8, así no me enviaron ustedes acá, sino Yahweh, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Y aquí empieza una serie de palabras, palabras que nos hacen reflexionar bastante y que saldría un tema bastante grande comentarlo, pero lo vamos a hacer sintético para no llevarnos tanto tiempo. Y ahí empieza desde Génesis 45:9 al 11, ¿verdad? Y dice así, vamos a leerlo y te voy a dar las frases o las palabras que dan un impacto para enseñanza, porque nosotros debemos de aprender de aquí para aplicarlo en nuestra vida, no nomás, como si fuera una clase. De hecho, cuando tú vas a una clase de matemáticas, aprendes matemáticas para aplicarlo en tu vida, aprendes de historia para aplicarlo en tu vida, aprendes de química para aplicarlo en tu vida. Así nosotros estudiamos la Biblia para aplicarlo en nuestra vida. Y dice así, dijimos que Bereshit, Génesis del 45, del 9 al 11. Dice, apresuraos, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Yahweh me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, primera palabra, ven a mí. No te detengas, segunda palabra, no te detengas. Tercera palabra, en el capítulo 10, en el verso 10, y habitarás, ¿verdad? En tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, otra palabra. Tú, tus hijos y tus nietos, tu ganado, tus vacas y todo lo que tienes. Otra palabra, y allí te alimentaré, pues quedan aún 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Ojo, en eso que yo te leí, si lo vuelves a repetir o lo ves en tu Biblia, vienen frases muy importantes. Una, ven a mí, el Padre te está llamando, ven a mí. 2, no te detengas, que no haya distracciones en tu vida. 3, te haré habitar cerca de mí. Imagínate, estar cerca del Padre. ¿Sí? Son palabras que da José, que dices tú, a ver, Andrés, Andrés, usted está explicando que José es la novia. Sí, José es la novia
y el Eterno a la novia, a los que son elegidos, los van a tener el poder de juzgar. Y juzgar no es decir lo malo, sino también proveer de lo bueno. Entonces, mandará, ¿verdad?, sus malajim. Te haré habitar cerca de mí. Dice, ¿quiénes? Tú, tus hijos y tus nietos, porque el Eterno desea que tú tengas descendencia. Hoy en día los jóvenes arriesgan sus vidas haciendo cosas que no son buenas, jóvenes, grandes. ¿Por qué? Porque se desesperan, porque quieren tener dinero. Desafortunadamente hoy el Dios de este momento es el dinero. Y con 1,000 pesos, con 500 pesos, puede hacer cualquier persona una locura. Y esto puede ocasionarle hasta la, ¿cómo dicen? Hasta el desvivirlos, ¿sí? Pueden encontrar eso, la muerte, pues. A ver si no me bloquean, ¿sale? Entonces, ya no tienen descendencia, se acaba la descendencia del hombre, se acaba de la descendencia de la mujer, y el hombre, el Eterno quiere que tú, tus hijos y tus nietos vivan, ¿sí? Que tú puedas ver a tus nietos. Eso es lo que quiere el Eterno. Y dice, tu ganado, tus vacas y todo lo que tienes, Él quiere proteger todo lo que Él te va a dar. Y después dice, y allí te alimentaré. Entonces, el Eterno se encarga de darte de comer, de alimentarte, ¿sí? Te protege. Bueno, aquí lo dice José y después lo confirma el faraón, ¿verdad? Que así lo va a confirmar. Hoy el Eterno nos ha mandado a todas las naciones a predicar la palabra, a darle las buenas nuevas. El Eterno lo confirma a través de su palabra. Y entonces el faraón, en el capítulo 45 del 16 en adelante, el faraón confirma lo que José le promete a sus padres, a su padre y a sus hermanos, ¿verdad? Y bueno, ya cuando el faraón, digamos que da la luz verde, da la aceptación, pues José les dice, vayan rápido con mi padre, no riñan por el camino, porque seguramente todavía conocían a sus hermanos, no riñan por el camino y pues vayan por mi padre, ¿no? Bueno, en el capítulo 46, pues le avisan a José, le avisan a Israel, bueno, desde el 45 le avisan a Jacob que vive José, que está vivo, que es el Señor de toda la tierra de Egipto, y Israel, así dice, no Jacob, Israel dice, basta, José, mi hijo vive todavía, iré a verlos antes de que yo muera, ¿verdad? Y ya en el capítulo 46, antes de salir hacia su hijo, como todo hijo de Elohim, ofrece sacrificios, ¿verdad? Nosotros, cada vez que vayamos a hacer algo, un proyecto, una actividad, siempre tengamos en nuestros labios el nombre de nuestro Adón Yahweh. Hoy ya no podemos hacer sacrificios. El único sacrificio que es permitido para nosotros son los sacrificios de exaltación, de adoración, y eso los hacemos en Shabbat, y puede ser también en cualquier día, pero el mandamiento es en Shabbat, ¿verdad? Y las fiestas, que el Eterno. Entonces, antes de salir, Jacob, nuestro padre Jacob, hace sacrificios al Eterno, ora a él, y el Eterno Yahweh le contesta. Y le dice, no tengas miedo, ve en confianza, yo voy a ir contigo, adelante, porque ahí te haré una gran nación, porque ahí te haré una gran nación, ¿sí? Y te haré volver, dice, y tus ojos los cerrará Joseph. O sea, le profetiza o le cuenta todo lo que iba a vivir Jacob. Y entonces ya con esa confianza sale a Egipto. Y bueno, ahí nombran los que llegaron a Egipto a través de las matriarcas, ¿verdad? De Lea, de Rachel, de las concubinas, que es Bila, que es Silpa, y bueno, ahí mencionan todos los hijos,
y dan el número de cuántos entran a Egipto, ¿verdad? Y bueno, también aquí en este capítulo José trata de preparar a sus hermanos porque el entrar a la presencia de Faraón, imagínense, ¿quién podía llegar a Faraón? ¿Quién? Nadie. Era imposible. Es como ahora que si tú trabajas en una empresa, pero una empresa muy importante, a veces es difícil llegar a hablar con el director de la empresa. Es muy difícil. ¿Quién puede llegar, verdad? O incluso, a veces los presidentes ya se quieren ser muy humanitarios, pero no te reciben. Es muy difícil. Entonces aquí los hermanos, tanto Jacob, nuestro padre, como los hermanos, iban a llegar a la presencia de Faraón. Y José trata de prepararlos, trata de decirles, ¿saben qué? Compórtense, mire, lo que pasa es que él sabía cómo era Faraón. Y a lo mejor con José, Faraón respetaba a José porque José tenía la sabiduría de Elohim, pero con los demás, pues era tremendo el Faraón. Entonces ahí los trata de preparar, y eso es lo que vemos en el capítulo 46. Y en el capítulo 47 y último, pues ya José presenta a sus hermanos, les dan los oficios. José, a lo que se dedican. Faraón, pues sabiendo que José tenía gran sabiduría, pues le dice a José, si tienes hermanos que tengan la capacidad, que sean mayorales de mis ganados, ¿no? Entonces, le da la confianza para que ellos también, los hermanos de José, empiecen a tener cargos importantes dentro de Egipto. Y bueno, entonces Jacob es presentado con Faraón, le dice los años de vida que tiene Jacob, y en ese momento Jacob pues tenía 130 años, y Jacob bendice a Faraón, lo bendice. Y después, ya para finalizar esta parasha, pues el Eterno a través de José nos enseña cómo administrar una nación, cómo administrar nuestra casa, cómo administrar nuestra vida, ¿verdad? Porque aquí el pueblo de Egipto, aun cuando estaban en los años de sequía, pues se turbó. Nosotros cuando tenemos tribulaciones, o cuando el país está pasando por una devaluación, todo, mucha gente se preocupa y ya no sabe qué hacer. Y hay muchos que aprovechan esos momentos para sacarle provecho, ¿verdad? Para sacarle provecho. Y no lo digo en mal forma, sino es posible o es válido, ¿sí? Se puede. Pero para eso tenemos que tener sabiduría, que el Eterno nos dé sabiduría para poder hacer lo correcto. Porque mucha gente sí se aprovecha y lo usa para mal. En este caso, José lo utilizó para bien. Y los puntos que puedo yo nombrar son como 4. Y uno es, cuando pasó todo esto, en el capítulo 14, en el verso 14 lo voy a leer, 47-14 dice, José juntó todo el dinero que había en Egipto y en Canaán, porque la sequía, la tribulación había sido no nomás en Egipto, sino hasta en Canaán, ¿verdad? Por eso Jacob y Israel, todos se movieron a Egipto, pero hubo gente que se quedó en Canaán y estuvo comprando trigo. Compraba trigo, pero ¿qué hacía con el trigo? Pues a comer, ¿verdad? Nadie dijo, bueno, pues hay que sembrarlo, o hay que... Aquí podemos tener muchas ideas, ¿no? Platicando ahí con la familia, mi hija decía, es que, ¿dónde guardan ¿cómo se llama? El trigo. No, José tenía la sabiduría de haber hecho almacenes donde conservar el trigo, pero la gente que vivía en Canaán o en el mismo Egipto, pues no tenían esa sabiduría, esa habilidad, ¿verdad?
Hoy en día el Eterno nos ha dado sabiduría y aún en crisis o en devaluaciones, el Eterno nos bendice y tú puedes vivir en esos tiempos tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando te ataca el nervio, el miedo? Te frenas, te choqueas y ya no quieres hacer nada. ¿Sí? Entonces, ojo, aquí el Eterno nos enseña cómo José, a través de esa adversidad, pudo producir más en tiempo de sequía. Entonces, como dijimos en el verso 14 del capítulo 47, José juntó todo el dinero que había en Egipto y en Canaán. Por el alimento de él compraban, y José llevó el dinero a casa del faraón. Voy a seguir con el siguiente. Cuando se acabó el dinero de Egipto y de Canaán, vino todo Egipto a José y le dijeron, danos pan, porque moriremos por haberse acabado el dinero. 16. Y José les dijo, si se acabó el dinero, dad vuestros ganados y los alimentaré. Si tú sigues leyendo, empiezan las negociaciones año tras año, porque acuérdense que había pasado 2 años. El tercero fue donde se acabó todo el dinero de Egipto y Canaán. Entonces, ¿qué pasa ahí? Compra el ganado por alimento, ¿verdad? Y les da alimento ese año. Si tú sigues leyendo, ahí dice el contexto. Pero se les vuelve a acabar el trigo y ya no tienen, no podemos vivir, dicen ellos. Entonces lo que hace José es que les compra la tierra y la gente se vende como esclavos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace ahí? Les presta la tierra a José y les da semilla para que la trabajen. Ellos teniendo tierras y haber vendido sus animalitos y teniendo semillas, digo yo, aquí es un pensamiento, no la sembraron, no lo cultivaron. Todos podemos decir, es que había sequías, es que esto. Pero José lo hizo. José en tiempo de sequías y todo, dijo, bueno, ok, los compro, les doy este trigo para que coman todo. Y cuando se terminó nuevamente, ¿qué pasó? Pues como ya son míos los campos y ustedes son mis esclavos, ahí están los campos, trabájenla, yo les voy a dar la semilla y de la producción ustedes me dan el 20% y de las otras 4 porciones, o sea, una quinta parte era para José o para el faraón y 4, dijo, para sustento y para volver a sembrar. Los enseña a ser sustentables, pero ya pagando un tributo a Faraón. Y de hecho, ahí en la Biblia dice que esa acción que hizo José se practicó y que durante mucho tiempo en Egipto. A ver, aquí dice, en el verso 26, entonces José lo puso por ley que existe hasta hoy en Egipto, destinando la quinta parte de las cosechas para Faraón, excepto la tierra de los sacerdotes. La tierra de los sacerdotes ahí en Egipto no se tocó, porque igual como nuestro pueblo, se les sustentaba a los sacerdotes. Y bueno, aquí termina la parashá, termina con esto, dándonos una clase de administración. José, si tú en tu vida secular, ahorráramos, dijera el otro, el 20% de nuestro salario, el 20% de lo que ganamos, créeme que a la larga tendríamos una protección, un colchón para toda adversidad que viniera. Pero hoy en día gastamos más de lo que ganamos y somos muy descuidados. Entonces hay que aprender. En la Biblia el Eterno deja ejemplos para que lo apliquemos en nuestra vida. Recuerda, estamos estudiando para aplicarlo en la vida y para conocer a nuestro Hacedor. Yahshua HaMashiach es su nombre. ¿Sale? Conoce a tu Hacedor y no hagas lo que hace el mundo. Dice la palabra y la verdad nos hará libres.
Que tengas un excelente día, te deseo lo mejor y que el Eterno te bendiga. Y nos vemos para el siguiente video. Shalom Raja, paz y bendiciones.